Los contenidos de los programas de opinión emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan. Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Teleamiga Internacional, transformando vidas. Hola, ¿qué tal, queridos teleamigos? Bienvenidos a La U en su casa, un espacio patrocinado por la Universidad La Gran Colombia. Hacer paz no es una tarea de pocos, ni del gobierno nacional, ni de las FARC, ni de las víctimas del conflicto. Es una tarea de todos. La Universidad La Gran Colombia, consciente de esto y del momento por el que atraviesa el país, se ha preocupado por convocar diferentes actores que han logrado experiencias positivas en el campo del emprendimiento y la innovación social. Este programa está dirigido a todos ustedes que han tomado la iniciativa de crear su pequeña y mediana empresa para construir un mejor país. Para hablar de este tema nos acompaña hoy el coordinador de investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad La Gran Colombia, Andrés Paz Ortega. Andrés, bienvenido, es un placer tenerte en el día de hoy. Un cordial saludo para todos los televidentes y Regina, muchas gracias por tu invitación, qué gusto estar acá. A ustedes también que ven este espacio, si quieren comunicarse con nosotros, si tienen alguna opinión, pueden marcar la línea telefónica en Bogotá, el 287-8355, nuestra línea nacional gratuita 018-115-116. En Bogotá, el 287-8355 y nuestra línea nacional gratuita 018-115-116. Andrés, un gran porcentaje de las familias colombianas han tomado la iniciativa de organizar sus propias empresas como respuesta a la necesidad de generar sus propios ingresos. ¿Cómo las unidades productivas familiares, los pequeños empresarios y la comunidad en general pueden generar oportunidades de paz desde su cotidianidad económica? Bueno, ese es un punto de arranque bien importante porque definitivamente los caminos para construir la paz se van a construir es en lo cotidiano, en las pequeñas acciones, en lo que diariamente hacemos. Y dentro de esa realidad económica nosotros debemos plantearnos, bueno, ¿qué está sucediendo dentro de los hogares primero y luego ya en esas unidades productivas? Hay un tema fundamental para mí, bueno, y pues para muchas personas, y es el tema de la justicia, es decir, cómo somos justos dentro de nuestras relaciones cotidianas, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestra comunidad. Y cuando empezamos a hablar de justicia como un tema de paz en lo cotidiano, habrá que abordar el tema de esa justicia financiera, de esa justicia económica. Cuando pensamos, por ejemplo, en si estamos siendo justos con el salario que está recibiendo la persona o las personas que colaboran en nuestra casa, ¿cierto? Empleadas domésticas, por ejemplo. Ahí empezamos ya a hablar de pequeños actos de paz en lo económico. Cuando tenemos, tú lo mencionabas, esas pequeñas unidades económicas, esas microempresas, bueno, ¿cómo es esa relación de compensación financiera, de compensación económica? Realmente se está dando una distribución equitativa de la riqueza cuando tenemos unidades productivas. Esos son los pequeños gestos esas son las primeras preguntas que debemos hacernos dentro de esas unidades productivas primarias y dentro del hogar también. O sea, primero el tema de la justicia. No puede haber justicia si económicamente hay unas desbalanzas muy, muy profundas entre los miembros que componen la sociedad y en el caso particular de la pregunta que nos estás lanzando en esas dinámicas de lo familiar, de lo interno, de lo cotidiano, de lo privado. Andrés, ¿cuáles han sido esas experiencias positivas y negativas? Las apuestas que sirven como pretexto para hablar de paz en el país. Bueno, con respecto a eso, pues podríamos mencionar algunos casos significativos que han sido bien importantes dentro de no solamente en este escenario puntual que está atravesando el país en este momento, en las negociaciones en La Habana y demás, sino más allá de eso, cómo las empresas, cómo las organizaciones no gubernamentales, cómo la sociedad civil se ha hecho estas preguntas y les ha dado respuesta y les ha dado alcance. Podríamos hablar como de unas experiencias muy, muy puntuales.
En el caso de la Sabana de Bogotá podríamos hablar de La Alquería, una empresa pues como muy reconocida, de muy alta recordación dentro de las familias colombianas, y su apuesta para la paz principalmente consiste en un tema de compensación con los productores de leche. Entonces ellos van a los hatos, van a las fincas, hablan con la gente, escuchan sus necesidades, y hay unas necesidades puntuales, ¿cierto? Entonces hay que mejorar la producción, hay que mejorar los ingresos y hay que generar unas condiciones y unas dinámicas para que los actos de paz, esa paz sea sostenible en Colombia. Y generas paz cuando intercambias información y propones soluciones con las comunidades. Alquería entonces lo que hace es que propone todo un plan de mejoría, ¿cierto? Tecnificación en la producción de leche, acompañados también de unas fuertes apuestas hacia la inclusión social. Es decir, cuando hay mayores cantidades de dinero circulando, pues puede haber mejores intercambios, puedes acceder a mejores cosas, a mejores oportunidades, mejores colegios, educación y demás. Ese podría ser un caso de los exitosos. Otro caso exitoso que ya nos está hablando de los procesos de reconciliación podría ser la experiencia de Querido Soldado. Entonces en Querido Soldado es la sociedad civil, es esa gente de a pie, la gente del común, quien piensa en los combatientes y piensa en qué sucede con ellos cuando por las circunstancias nefastas del mismo conflicto llegan a una situación de discapacidad, llegan a una condición donde ya no pueden regresar a su actividad formal, que es hacer parte del ejército, y se empieza a generar oportunidades de empleabilidad, oportunidades de empleo, pensar en las viudas, pensar en cómo organizamos a estas mujeres que muchas veces cumplen una función al interior del hogar, son amas de casa y ahora tienen que asumir la responsabilidad de la carga financiera en el hogar, y empieza a aparecer el tema de la capacitación, el tema de los talleres y de organizar a la gente. También puede ser una experiencia exitosa. Y hay otras que no lo son tanto, pero por el hecho de que no sean exitosas no quiere decir que no podamos aprender de ellas. Proyectos de tipo institucional, donde se llega a las comunidades con una falsa pretensión de decirle a la comunidad cuáles son sus necesidades, y muchas veces esas necesidades no son las que siente la comunidad, ¿sí? Entonces por ejemplo, pensemos en un proyecto productivo que se hizo en la ciudad de Bogotá con personas con discapacidad, donde se pensó que la solución para ellos estaba de la mano con un ejercicio productivo donde se iba a montar un supermercado, y se les dio la financiación y se hizo el montaje y se hizo todo el cuento, y a la final no se contempló el componente social, no se contempló el componente educativo con estas personas, y el proceso de cooperativa que se había formado se cae. Andrés, yo te voy a interrumpir un poquito porque la verdad, un momentico, porque la verdad este tema está muy interesante. También pedir a todos los televidentes que si pueden ingresar a la página de internet de la Universidad La Gran Colombia para conocer toda la oferta profesional que ello tiene para todos ustedes. Pueden ingresar a www.ugc.edu.co, recordando también las líneas telefónicas en Bogotá, el 287-8355, y nuestra línea nacional gratuita 018-115-116 para que se comunique con nosotros durante todo el espacio para hablar de este tema tan importante en el día de hoy. Pausa, ya volvemos. Estamos de regreso en La U en su casa. Les recuerdo que hoy estamos hablando con Andrés Paz, coordinador de investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad La Gran Colombia, hablando sobre el emprendimiento e innovación social que aportan al objetivo común más preciado de los colombianos, que es conseguir la paz. Vamos a retomar un poco lo que estábamos hablando en el segmento anterior, de esas apuestas positivas y negativas que han creado muchos colombianos a partir de hacer su propia empresa. Entonces, háblanos de esto, amplíanos un poco más el tema para que lo dejemos un poco más claro con todos nuestros televidentes. Bien, Colombia es un país
que principalmente va a derivar su productividad, sus actividades económicas desde las pequeñas y medianas industrias, ¿sí? Y empresas en general. Una cosa importante que sucede en Colombia es que cada año más o menos el 75% de las nuevas iniciativas de negocio fracasan. O sea, eso también hace parte de nuestra realidad. Claro. Y lo hablábamos hace un momento cuando estábamos en la pausa. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Es decir, ¿por qué esas iniciativas, por qué esos emprendimientos no llegan a un feliz término? Bueno, entonces habrá como varias cosas que tendríamos que analizar ahí. El primero de todos es pues que nos movemos en un mercado supremamente competitivo. Entonces no es solamente importante ver qué es lo que está haciendo el vecino, y como al vecino le va bien, entonces yo le copio la idea, y ese suele ser un imaginario constante dentro del pequeño empresario colombiano, y es pensar que si a alguien le va bien, entonces yo debo hacer lo mismo, y resulta que no. Ahí es donde aparece el tema de la innovación social como una oportunidad de mercados, ¿cierto? Es decir, ¿cuál va a ser ese valor agregado que le voy a dar a aquello que ya está, que ya existe dentro del modelo de producción? Pero también hay otro asunto importante, y es que tiene que ver con toda la cadena de producción, desde que se obtiene la materia prima hasta el proceso de comercialización. Es decir, si tú no tienes una asesoría de los ingenieros industriales, de los especialistas en comercio internacional, del contador, del abogado, va a ser muy difícil que tú puedes llegar a posicionar un proyecto. No olvidar ese factor educativo. Es un trabajo en conjunto, Es un trabajo en conjunto, definitivamente, Regina. Y no solamente en lo profesional, en lo técnico, en lo asistencial, en lo administrativo. Lo decíamos también durante la pausa. O sea, ¿qué pasa en una organización el día que la señora que hace el tinto, la que hace el aseo no va? Pues se nos cae la empresa. Y que no exista también ese tipo de rivalidades, porque yo creo que eso tampoco construye paz. De pronto, el que no respetemos el trabajo de los demás, en el que haya envidias, entonces creo que tampoco eso construye empresa, y muchas veces también se puede ir a pique por esas situaciones que se presentan. Sí, claro, tú escuchas dentro de ese saber popular que dicen que en Colombia la gente, bueno, en Colombia yo pensaré que en Latinoamérica la gente no se muere tanto de cáncer, sino que se muere más de envidia, ¿cierto? Y eso que a veces lo vemos de forma muy jocosa y muy folclórica, pero hace parte de nuestra realidad, ¿cierto? Y como lo hemos venido anunciando, la paz se construye desde esos pequeños gestos. O sea, cuando tú tienes la oportunidad de escuchar realmente al otro, ¿qué es eso que te debe aportar? ¿Qué es eso significativo que tiene que decirte? ¿Sí? Es decir, en las pequeñas palabras muchas veces está la solución a los grandes problemas. Tanto en lo cotidiano como en lo que vive la nación. Y muy importante lo que tú mencionabas hace un momento, el trabajo interdisciplinario. Es decir, es tan importante las personas que están en el nivel asistencial como las personas que están en el nivel gerencial y en el nivel operativo. Todos los seres humanos dentro de una organización. Y no solamente un respeto al trabajo de los demás, sino también un respeto personal. Tiene que haber como que una línea, entonces, en ese tema para que podamos empezar a construir paz. Sí, mira, definitivamente si no asistimos al autorrespeto, difícilmente podremos asistir al respeto hacia los otros, ¿cierto? Y cuando hablamos de paz no solamente hablamos del fin de la guerra o del fin de un conflicto, sino también de un proceso de reconciliación. Y cuando realmente no hay un proceso de aceptación, y cuando no hay un proceso de respeto hacia la calidad de los seres humanos, tanto de uno como del que está enfrente tuyo, pues es bien difícil pensar realmente en un proceso de paz duradero, estable y que nos lleve a una reconciliación. Bueno, la movilización social y política en Colombia lleva a generar apuestas de emprendimiento, gestión e innovación social para la paz. Yo también, entonces, queremos que la dejemos ahí un momentico, porque también quiero invitar a todos nuestros televidentes a que vean PTR hecho por la producción del programa La U en su casa, precisamente, y le preguntó que si ustedes fuesen empresarios, ¿contratarían a un exguerrillero o a un ex paramilitar? Veamos qué contestaron. Pues como estamos tratando de hacer la paz, yo lo contrataría. Pues tocaría analizar la situación porque es bastante complicado después de que ellos han estado prácticamente todo el tiempo en
en zonas rurales donde de pronto ni tecnología, ni tengan a la idea general de lo que van a hacer con uno en una empresa, pues es difícil. De pronto tocaría darle cierta educación, cierto adiestramiento para poderlos vincular nuevamente, yo pienso. Claro, claro. Ellos tienen todo el derecho de rehabilitarse y seguir trabajando y volver a la vida social, claro. No, para nada. Sí, pues yo creo que el hecho de haber portado las armas por el motivo que fuera no incapacita, porque pues precisamente si no se reinserta la vida civil a las personas que combatieron, pues no se va a lograr nada. La verdad sí, le daría una oportunidad a las personas para que cambiaran. Ninguno de los dos. No. Uy, claro que no. Sí, desde que sea bien, a mí me parece bueno, sí. Tan sencillo como eso, no. Ninguno de los dos, gracias. Sí, señora. Creo que hay que darle la oportunidad a las personas para poder construir un mejor país. No, a mí, para nada. Sí. ¿Por qué? Porque opino que todas las personas tenemos el derecho a ser tratados iguales. Y pues independientemente del pasado, puede que la persona se haya arrepentido. Entonces, no veo por qué excluirla. Volvemos en la U en su casa hablando sobre emprendimiento, gestión e innovación social para construir la paz en nuestro país, Andrés. Retomemos entonces un poco las opiniones de los ciudadanos frente a si contratarían o no en su empresa a un exguerrillero o a un exparamilitar. ¿Qué opinión te merece? Bien importante lo que acabamos de ver, porque son las opiniones más allá del experto, es la opinión de la gente de a pie, la gente que está en la calle y nos muestra definitivamente esos imaginarios que están vigentes y que hacen parte de nuestra realidad y de nuestra cotidianidad. Vimos opiniones muy divididas, ¿cierto? Entonces gente que te dice sí, definitivamente sí, contrataría a un exguerrillero, contrataría a un exparamilitar, y gente, una de las personas dice definitivamente mi respuesta es no, y es un no rotundo, y es un cierre total a la banda. Elementos que vamos a destacar de lo que nos dice la gente en la calle. Bueno, primero el tema de la oportunidad, ¿cierto? O sea, si no hay una oportunidad para el excombatiente, independientemente de la esquina en la que haya combatido, sea un exguerrillero, sea un exparamilitar, recordemos que en esencia estas personas van a tener unos orígenes comunes. Primero, es gente pobre. Segundo, es gente sin oportunidades. No, y yo creería que primero que todo esas personas deben tener un trabajo como psicológico primero antes de reinsertarse quizás a la sociedad y tener una vida normal, porque vienen con muchos traumas y muchas cosas, ¿no? Sí, es decir, ahí es donde aparece la inclusión sociolaboral para las personas combatientes, excombatientes. Hay unas experiencias bien interesantes dentro del ejército, porque los combatientes dentro del ejército, los soldados, también viven ese tipo de procesos por efectos de las minas antipersona, ¿cierto? Quedan en una situación de discapacidad, no pueden regresar de nuevo al combate y se debe hacer un proceso de resocialización que incluye el apoyo psicológico, el apoyo familiar o de núcleos primarios cuando existe. Recordemos que también la violencia en Colombia elimina por completo núcleos familiares, se descomponen familias completas, entonces debe haber unos grupos de apoyo también ahí trabajando constantemente. Todo el proceso de rehabilitación física, pero también esos procesos de rehabilitación emocional, ¿cierto? O sea, cuando has vivido pérdidas tan grandes o cuando has vivido muy de cerca el conflicto, quedan unas heridas emocionales, mentales, que son bien difíciles de superar. Una vez se cumple todo ese proceso, que además va acompañado de la educación, la formación para el trabajo y el desarrollo humano, la profesionalización en muchos casos, la universidad hace ese tipo de acompañamientos, ya han resultado ser bastante exitosos. ¿Y en nuestro país sí se cumplen ese tipo de procesos de los cuales nos estás hablando? Son procesos muy largos, son procesos dolorosos, no es dolorosos para la persona que los vive, porque es abandonar toda una vida, ¿cierto? Y cambiar literalmente su vida de un momento para otro. En la universidad nosotros tenemos algunos convenios donde se trabaja principalmente con fuerza pública y han sido procesos interesantes de profesionalización.
procesos muy largos, pero también hemos trabajado con la comunidad, no necesariamente en el conflicto como tal, pero sí en sus efectos. Hay una experiencia interesante en la Facultad de Ciencias Económicas con barristas, con las barras de los equipos de fútbol, que en cierta forma es una representación también del conflicto, cuando los hinchas del equipo X y el equipo Y se enfrentan cuando salen del partido de fútbol, y reunirlos en un salón de clase y mostrarles que más allá de la camiseta, aquí lo importante era ser productivos, y más allá de organizar la banda para atracar y conseguir lo de la boleta, el boleto para ir al estadio, era más importante pensar en que la vida tiene una trascendencia más allá de lo inmediato. O sea, mostrar a la gente que hay un futuro que es posible es tal vez uno de los grandes retos que tenemos como sociedad, en una sociedad que hace que el conflicto se vuelva inmediato. Sí, o sea, muchas veces las personas que están dentro del conflicto no saben si van a vivir mañana, entonces actúan y operan de forma inmediata, como mecánica, ¿no? Mecánica y en una dinámica de supervivencia. Hay que mostrar que hay un futuro que es viable y... Andrés, este tema tiene mucha tela para cortar, además de todo que es demasiado interesante para todos los colombianos. En un próximo espacio creo que te esperaría aquí con los brazos abiertos, chévere. Pero quisiera que dieras un mensaje final a todos nuestros televidentes que nos están viendo en este momento, para que empecemos a construir paz desde nuestros corazones y desde nuestros hogares. Bueno, bien, yo creo que el mensaje fundamental acá es primero hacer un autoexamen con respecto a cómo estoy viviendo el proceso de paz, ¿cierto? Como sujeto social y político, es decir, como un ciudadano que tiene una presencia dentro de la nación. O sea, examinarme, decir, oiga, venga, ¿y mi aporte cuál es? Volvemos al inicio del programa. ¿Estoy siendo justo? ¿Sí? O sea, en esas relaciones que tengo con el otro, ¿soy justo? ¿Logro compensar las carencias que dejo? ¿Cómo manejo el tema de la violencia en lo cotidiano? ¿Sí? Y cómo también construyo iniciativas de paz con equidad, con justicia social, con reconciliación. Bueno, Andrés Paz, coordinador de investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad La Gran Colombia, es un placer haberlo tenido en el día de hoy. Regina, muchas gracias y cuando quieras estaré acá. Construir la paz a partir de pequeñas cosas, siendo justo con los demás, como tú lo decías al comienzo del espacio, y es, así sea, pagando lo justo a nuestra empleada doméstica, empezando por ahí para construir un mejor país. Muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado. Los espero en un próximo programa.